Buenos días. Les quería comentar un poquitito el problema del examen. Eh, Puede salir un poco largo para el gusto de ustedes, pero para que vean un poco el razonamiento, por lo menos como yo lo aplico y teniendo en cuenta cálculos de dotación, experiencias personales que tuve en distintos trabajos reales con la COPSE. Yo trabajé con Adrián Dielen profesionalmente, o sea que un poco es compartido. Igual tenemos algunas diferencias en los criterios muy leves y les voy a pasar mi solución, pero también la que pasó él, donde hay algunos detalles de lo de él que yo no entiendo bien. Y para eso empezamos por compartir una planilla donde por lo menos están los diagramas, el enunciado. Vamos a tratar de acordarnos en base al diagrama, o por acá debería tener, esto no la preparé, una hojita. Por aquí un lugar va a estar, bueno, no importa. Ahí tienen los dos diagramas que se mostraron. No me importan los nombres de quién era la gerente y el de compras y el otro ingeniero, no es relevante. Tenemos la propuesta inicial, más que propuesta no, cómo está trabajando, ¿no? Es esta, ¿no? Acá arriba los tiempos estándar en segundos por unidad, estándar o reales. Cuando decimos reales serían los promedios que se están cumpliendo y suponemos que estándar. No viene tanto al caso. Acá los números de operaciones actuales, por las dudas voy a ampliar un poco, y para hacer eso hay que centrarlo, y donde sea necesario lo vamos a acordar. Los tiempos que están tomados de arriba, acá como es Excel no pongo las unidades, acá puse también la operación y la inspección que va a estar en la reforma. Dentro del cuadro podría no ponerse para este, y evidentemente cuando dice no, tan negativa la cosa, es porque no corresponde. Pero después lo que pasa es que, aunque no idéntico, estuve reproduciendo el cuadrito y ya lo tenía armado. Otra cosa, lo que hayan hecho sobre el papel y lápiz o virome, y con el layout o disposición de los cálculos estará, bueno, bien o mal, pero es válido. Yo cuando empecé a resolverlo, en el aula en que yo estuve, que era la 108, creo que había una sola de ustedes, y lo empecé a hacer así sobre un papel y no, por supuesto, no tenía esta diagramación. Tampoco lo terminé en ese momento porque estaba atento a otras cosas y no se justificaba. Pero es muy laborioso. Mi opinión es que cuando él dijo que era sencillo, claro, si yo veo esto digo que es sencillo, pero cuando veo todo lo que pidió, no solo para esto, sino para las modificaciones, lo complicó bastante. Más que nada en cuanto a que es laborioso, sobre todo eso, no por difícil de deducir. Entiendo que no va a ser así, o que no fue así. ¿Por qué repetimos acá? Bueno, es una posibilidad, no repetir o repetir acá este tiempo en segundos hombre por unidad y este tiempo segundos máquina por unidad. La única diferencia aparece en la operación 30, que es manual, entonces aparece un no, una mera referencia. El ritmo, como lo hacíamos, acá la formulita, la ven, 3600 sobre el tiempo. Entonces me va a dar, ajustando los decimales convenientemente, 133,3 piezas por hora que puede procesar, 100, esto nada, porque no están, y acá 144. En este caso, es toda una línea, no hay desvíos, entonces directamente puedo tomar estos ritmos sin calcular un ritmo equivalente. ¿Qué sería un ritmo equivalente? O a veces también un tiempo equivalente, que sería la inversa, o también tiempo prorrateado, que lo llama Diel y lo debe haber usado en modelos de resolución. Sería algo distinto que lo vamos a ver en el segundo caso.
Pero en los casos en que para hacer una determinada cantidad, que al inicio son 16.000 unidades por mes, todas las operaciones, estas 3 operaciones, procesan 16.000 unidades por mes. O sea, el hecho de que las cantidades de unidades sean las mismas es lo que hace que ya esos ritmos prorrateados sean los mismos, digamos. Entonces marcamos con un leve naranja de fondo lo que sería un cuello de botella porque es el ritmo menor, o ya lo veíamos arriba, el tiempo mayor, el tiempo del cuello de botella, que es la operación 20, que es hombre-máquina. La capacidad en unidades por mes, pero por puesto, lo que podría dar en forma independiente, ¿sí? Si cada una trabajase todo el tiempo disponible. Ahí la cámara, al costado donde tengo mi imagen. Ahí. No, no sirvo para televisión. Esa capacidad acá que sería, entonces, el valor de arriba, en rojo, C13, es esto de acá, por peso J12, que es la cantidad de horas disponibles en el mes. ¿Por qué? Porque esta cantidad de horas era 8 horas por día y durante 20 días. Haciendo eso, que lo copiamos, por eso a todas las celdas, acá iba a dar un error porque iba a tomar una fórmula con algo alfabético, entonces directamente se lo remachamos el no. Evidentemente me da que el ritmo menor, esa es Morena, que ladró, que estaba acá conmigo. Hay 2 perritas acá y otros 2 más allá. Se escuchan ruido y ladran. Cuando va a las clases virtuales siempre ocurría y ya se los advertía a los alumnos que estuvieran acostumbrados. Bien, decía entonces, esta es la que tiene un ritmo menor e impone su ritmo a las otras. Entonces, las unidades procesadas por actividad, ACT acá significa actividad, porque podría decir por operación, pero en el caso posterior aparece una inspección, y una inspección no es una operación. Algunos para preguntar decían, no, pero tal operación y estaba la inspección. Es un detalle, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿En qué estaba entonces? En que acá tenemos que cada una procesa 16.000. El tiempo ocioso lo agregué después en segundos hombres por unidad. Lo pide en algún momento, no pide cómo darlo en el mes, por unidad. Entonces, acá serían 9 segundos y acá 11. ¿Cómo sale? Bueno, fácil, es la diferencia entre el tiempo cuello de botella y el tiempo propio de cada operación. Por supuesto, para el cuello de botella es el mismo y da 0, ¿no? Pero en el caso de la operación 10, le sobran 9 segundos al operario y en el caso de la operación 30 le sobran 11 segundos. Sumando, como son estos que son en segundos hombres, sumando horizontalmente, voy a tener acá un total de 20 segundos hombre por unidad. Ya con eso la respuesta estaría bien, no habría que calcular. Pero si uno quisiera, podría decir, bueno, estos son segundos hombres por unidad ocioso, los 20 por 16.000 unidades me da los segundos hombre al mes y dividido 3.600 me da las horas. ¿Sí? A ver un momentito. Si vas a estar acá, te quedas callada. Chao. Decíamos entonces que obtenemos, pasando los segundos al total de piezas al mes y dividido por 3.600 para pasar de segundos a horas, que tenemos, en teoría, 88,9 horas ociosas y las horas trabajadas por día reales sería la diferencia. ¿Cuánto sería el total trabajado? 480. En realidad acá lo obtengo con una suma, ¿sí? Pero acá, ¿qué es lo que hago? Estos 160.000 lo divido el tiempo unitario,
C13, perdón, el ritmo unitario, porque yo sé que hago cada hora 133,3 piezas. Entonces, el tiempo, la cantidad de piezas dividido el ritmo que me da la cantidad de tiempo, ¿no? Evidentemente, al dividirlo por 20, lo estoy obteniendo por día acá. Porque si no, me da... había dos formas de hacerlo. O lo divido por, ¿cuál es el 13? El ritmo ese es horario, me da la cantidad de horas. Y eso me va a dar para 16.000 el total del mes. Dividido 20, es decir, cuántas horas por día. Ahí está. 8 me ocupa todo, y acá 5,56 horas, casi 6, pero bueno. Sumando horizontalmente, ¿no?, me da total de horas por día, 19,56 horas hombre, porque no sumando un hombre en este puesto, entonces cada uno son horas hombre, sumado son casi 20 horas hombre. Y extendido al mes, ¿qué tiene que ser? Esto por 20, ¿no? Por 20 días. Ahí está. Y evidentemente sumando el tiempo ocioso total del mes y el real de trabajo, me da las 480 horas hombre que estoy consumiendo y que voy a usar en el denominador de la productividad. ¿Por qué consumiendo? Pues digo, le pago a 3 personas durante 8 horas todos los días durante 20 días. 3 por 8 por 20, 480. Y finalmente, esto porque Adrián en el modelo, no sé si con este o con otro hizo un cálculo porcentual, creo que con este no, lo hizo para otro de los casos, pero también evidentemente es como que el 81,5% es trabajo efectivo y un 18,5% es tiempo que se expirable. No es necesario todo este detalle. Por supuesto, ustedes tenían el tiempo muy limitado. En cuanto a horas hombres al mes, eh, para calcular la productividad, porque ¿qué es lo que quiero hacer? Hay distintas maneras de calcularlo, pero una manera es decir, bueno, lo saco por puesto y sumo. Y lo mismo para horas máquinas. O directamente podría no haber hecho esto y como hice antes, dije 3 hombres, 8 horas diarias por 20 días, 480 horas. Bueno, obvio, es lo que me va a dar acá. ¿Y cómo se reparte? 160 en cada puesto, porque supongo que cada uno ocupa el tiempo del cuello de botella, que en este caso coincide con el tiempo que le pago por día. Horas máquina mes es un poco menor, o 2/3. ¿Por qué? Porque hay un puesto que es manual. Entonces tengo que contar 2 máquinas por 8 horas por 20 días. Y eso da 320 horas máquina. Evidentemente acá las productividades, ¿cómo van a ser? Voy a dividir la cantidad mensual por las horas hombre trabajadas y la cantidad mensual por las horas máquina trabajadas. Bueno, y tengo estas productividades. En cuanto a la materia prima, tiene 0,65 kilogramos cada uno. Lo multiplico por el total del mes y me da que necesito 10.400 kilos. ¿Por qué lo pongo solo en el puesto 1? No sé, lo podría haber puesto en stock, en materia prima, hacia otra columna. Creo que Adrián hizo algo por el estilo. Pero es donde entra. En la materia prima le agrego ahí para que se empiece a procesar. Y en los demás no agrego materia prima. Es la misma que ya estaba agregada de antes y que sigue el proceso, ¿sí? Entonces, por eso no, los demás no corresponden. Os podría ser 0. Sería la materia prima agregada en el puesto, respecto al puesto anterior. En el primero se agrega toda. Bueno, esta la suma en total de kilogramos, haciendo la misma cuenta que con las otras, en este caso 1,50 unidades por kilogramo, y acá están las respuestas de las productividades específicas. En este punto me fijé y no pedía una productividad global. Sin embargo, después para comparar vamos a necesitar, bueno, yo no calculé la productividad global, lo podemos hacer ahora, pero sí el costo. La productividad global, ¿qué sería? La inversa de eso, ¿sí?
Y el costo, evidentemente, uno de los caminos que podemos hacer, como yo lo había dicho, era, dado que acá tengo los costos de mano de obra, máquina y materia prima, esta es la materia prima estándar, que es 580 pesos por kilo, hacer el cociente entre el precio dividido la productividad. ¿Por qué? Porque de esa manera me quedan los pesos por unidad. Tengo estos valores y me da que el producto de costo directo, y con esos tres factores o, ¿cómo es que le llamamos? Recursos, nos da 439,30 pesos por unidad. Todo esto me coincide con la solución propuesta por Adrián. Evidentemente, como les dije, no se pide la global, pero sería 1 sobre 439,30 en unidades por peso. ¿Qué tenemos después? Que nos piden, el cambio importante es 20.000 unidades, que baje un 10% los costos. Esto no lo calculamos nosotros, nos dicen cómo ellos. Y hay un ingeniero que hace dos propuestas, debe ser el de proceso, supongo. Entonces, una es, bueno, hacemos 2 turnos de 6,5 horas, lo cual vamos a suponer que es legal, porque si vienen trabajando 8 horas, a lo mejor se puede, yo no sé, la legislación, nosotros no es nuestra función tratarla, pero reducirle la jornada laboral a 6,5 horas y pagar lo mismo por hora es reducir el sueldo, y eso sí sé que no se puede. Entonces hay que tomarlo con pinzas y aceptar que sea así, más allá de lo legal con esta solución medio extraña. Entonces, 2 turnos de 6,5 horas netas, ¿no? Cada uno. Y en realidad de esa manera no se podría lograr una reducción de costos, porque al contrario nos van a aumentar los tiempos ociosos. Y para compensar, la ingeniera, la gerente de compras, decide negociar con el proveedor, por no decir apretar, presionar. Yo quiero un descuento sustancial y logra un importante descuento en la materia prima, que vamos a ver que al calcular los costos, o casualidad, da 10,4, un porcentaje por el estilo de descuento. Usted, para eso es transparente para ustedes, es parte del enunciado que dice hace así y después sí los costos dan eso. Pero esto hace que el tiempo disponible en el mes sea de 260 horas si consideramos 13 horas por día por 20 días, esto de acá, o 2 por 6,5 por 20 como puse acá, es lo mismo. Entonces, repitiendo el cuadrito, no exactamente igual, pero más o menos al principio todo lo mismo, se agregan de la operación y de la inspección, los tiempos que ellas involucran, 2 minutos por unidad son 120 segundos, para poner todo en segundos por unidad, lo que es máquina y lo que es hombre, los ritmos que pueden trabajar cada puesto con esos tiempos, en donde evidentemente al no cambiar los tiempos en 10, 20 y 30 son los mismos ritmos que independientemente podrían dar, y se incorporan los ritmos con que pueden procesar otros puestos, dentro del cual, por supuesto, si uno se guiase por esto, aparecería más bajo, un aparente cuello de botella, el ritmo 30, que por otro lado acá, sintomático, y uno dice más. Pero ¿qué pasa? No se deriva el total de las piezas por ahí. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Si igual eso es cuello de botella o está en otro lado, está donde estaba antes, o si se desplazó, porque podría ser también. En este caso no se desplazó, y como una de las maneras de hacerlo, yo cuando estaba resolviendo en el parcial delante de los que estaban rindiendo, no lo hice por ese camino, pero ustedes acá lo deben haber visto con Diel, y es el concepto de tiempo equivalente o tiempo prorrateado, lo llamarían, ¿no? Que se refiere a cada unidad buena obtenida al final. Es decir, está especificado cuánto tiempo necesito
para obtener una unidad buena al final. ¿Por qué? Porque si hacemos el análisis de cantidades, y volvemos un poquitito arriba, tenemos que para hacer estas 20.000 piezas, esta operación, yendo de atrás para adelante, necesita en efecto 20.000. Pero esta necesita 25.000. No hice la cuenta acá, pero evidentemente sí. ¿Cómo sale? Tenemos un 15 y un 5, un 20%. Quiere decir que acá viene un 80% y acá sale un 20%, perdón, acá viene un 100% de una cantidad X, ¿no? Y esto sale 20.000 buenas, que son el 80%, y el 20% de X, lo escribimos acá para que sea fácil. Pero ustedes si lo hicieron lo tienen que saber. Va a salir un 2% de X, que se rechaza, o que después se retrabaje, más 20.000 que representarán el 80% restante. Despejar X de acá significa hacer que X es igual a 20.000 sobre 0,8, que sale de hacer el 0,2 pasa allá, me queda 0,8X, lo paso después dividiendo, y esta cuenta me da que tengo que dar un 25% más, o sea 25.000. Es lo que hay que procesar acá, es lo que hay que procesar acá. El 5% de 25.000 me representan 1.250 unidades que vienen por acá, hago la cuentita. ¿Sí? Ahí está, 0,05 por F6, que es esta. El 15% hago la cuentita, me da 3.750. Sumadas me dan 5.000 estas dos, 5.000 que se le restan a 25.000, me da 20.000 que quedan por este lado. Como estas 3.750 se reciclan acá, entran de vuelta y forman parte de estos 25.000, hago un análisis de nodo, ¿no? Tengo lo que sale por acá y lo que entra por acá. Entonces me falta saber cuánto entra por acá. Bueno, es fácil. 25.000 menos 3.750 es lo que tiene que entrar por acá. Como conclusión, en materia prima yo tengo que proveerla para 21.250 unidades como para sacar 20.000. Buenas. Y en mano de obra y horas máquina tengo que proveer para esta cantidad en este puesto. Y en este puesto por esta, y en este por esta, y en este por esta. Acá el scrap no lo analizamos, simplemente nos sirve. Referencia y verificaciones. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Ya teníamos el ritmo, tenemos la capacidad teórica, ¿no? Lo mismo que hacíamos antes. Nuevamente esto nos engañaría, esto lo puse porque lo tenía así, porque diría, bueno, este me limita, ¿no? Las unidades procesadas por actividad, este no lo había aclarado en el de arriba, lo aclaré acá, actividad, o sea, operación o inspección, pero acá los tiempos equivalentes, estos sí me van a servir para analizar. ¿Y cómo sería el tiempo equivalente? Es el tiempo, ese que está en azul, de 27 segundos, multiplicado por la relación entre cantidades reales que proceso y la cantidad buena que tiene que salir. Y ahí es donde aparece multiplicado en rojo por 21.250 y dividido por las 20.000, que es lo que está en violeta acá. ¿Sí? Entonces, esta relación me da que el tiempo equivalente es de 28,69. Ese es el tiempo que necesito para procesar una unidad buena en ese puesto. Se supone que los 3,69 segundos es para el porcentaje de piezas que van a ir a scrap. Este mismo cálculo acá me lleva a 45 segundos, porque es hacer el 36 por 25.000 sobre 20.000, o sea, por 1,25, ¿no? Y así sucesivamente, con la curiosidad, por así decirlo, que cuando llegamos al puesto que antes nos parecía cuello de botella, nos da un tiempo de 22,50, o sea, inferior al de la operación 30, con lo cual no es cuello de botella, porque de 120 aparentes
se da que yo necesito 22,5 segundos por cada unidad buena que voy a salir. ¿Por qué? Porque hay una cantidad que no pasa por ese puesto, pero lo prorrateo sobre esas también. Dicho esto, los ritmos equivalentes serían 3600 dividido ahora los tiempos equivalentes, son estos de acá. Y en definitiva, el puesto que me limita me procesa 80 piezas por hora. Al hacer a 80 piezas por hora, la capacidad del puesto S son las 80 piezas por hora por las 260 horas disponibles, ¿sí? Cada hora 80, y eso para uno, para 260 horas, 20.800 al mes. Y acá viene uno de los problemitas que suscitaron duda. Es parecido, pero no es igual a la cantidad que hay que producir por mes. Como habíamos visto, sobre todo usando los principios de Toyota, no hay que hacer sobreproducción, o sea, mayor cantidad. Tendríamos que apuntar a los 20.000. ¿Y qué pasa? Si uno se guía estrictamente por eso, entonces va a estar trabajando un 20.000, 21.800avo, o sea, esta relación de tiempo, más 20.000 sobre 20.800, un 96,15% del tiempo. Y ahí viene la duda, cuando calculaba la productividad, si yo dividía las 20.000 piezas dividido el tiempo total de horas hombre y después de horas máquina, o si lo dividía por un tiempo que me representa el 96%. Esto es lo que yo quise aclarar, no está tan claro en este recuadro que está acá y que después lo corro y lo leemos mejor. El criterio que usó Adrián es, bueno, divido por el total de horas disponibles en el mes. Y yo acá calculé por el total de horas efectivamente trabajadas para hacer 20.000. ¿Por qué? Y puede ser de las dos formas. En realidad, hubo un caso que tomaron un examen donde yo usé el criterio que ahora usa Adrián. Y él en el modelo de resolución usó el criterio inverso. Un poco por eso, pero otro poco la justificación sería, bueno, el proceso en sí no es estándar, pero estoy usando tiempos que considero estándar en el proceso original y considero que en promedio, o sea que casi arrimando a un estándar, si admitimos que si estandarizamos ese nivel de scrap y ese nivel de desconformidades dentro del proceso nuevo, entonces sería una versión estándar. Pero cuando yo lo llevo a la práctica, puede ser que mes a mes tenga diferencias. Y entonces, por motivos X, un día no llegó a tiempo la materia prima, otro día hubo algún fallo con la máquina, hubo que parar y se perdió tiempo hasta ajustarla de vuelta, repararla, afilar la herramienta, lo que fuere. Entonces, ahí es cuando mido la productividad real y después voy a medir la eficiencia real que tuve. ¿Contra qué? Contra esto como estándar. Y para mí me representa mejor ese estándar la productividad intrínseca, que yo le llamo propia del proceso, que es que en realidad podría dar 20.800. Es como lo hiciera para los 20.800 o como si hiciera los 20.000 para el tiempo que me representa hacer 20.000. No sé si se entiende. Por eso tiene validez, porque es una referencia. Acá no están pidiendo la productividad real, sino que esto es lo que va a pasar, si es lo que prevén que va a pasar si optan por estos caminos. O sea que de alguna manera es una idealización. Entonces las dos formas son posibles, ¿sí? Y esto lo van a tener en la solución de Adrián, por un lado, que no sigue exactamente el mismo cuadro, lo presenta distinto, tal vez más amistoso en la presentación, pero no tanto para ver los cálculos, y este que yo se los voy a pasar. Y por ahí no se entiende bien de esto de dónde sale, pero es donde hay que ir a cada formulita, pinchar ahí y ver qué es lo que tomé. Bueno, haciendo eso, obtengo este tiempo equivalente, este ritmo equivalente, las capacidades equivalentes, y esto lo que me dice es
como cada operación tiene más que los 20.000 que yo requiero de capacidad mensual, el proceso es factible. ¿Sí? Y ahora, cuando calculo el tiempo ocioso, debo suponer a priori que yo tengo la misma dotación en el turno mañana que en el turno tarde, con lo cual los tiempos ociosos en segundo por unidad, segundos hombre por unidad, porque lo estoy analizando para el hombre, ¿no? Podría ser ocioso de máquina también y no contar. Sería, acá estos 16 donde salen, evidentemente la diferencia está redondeado, ¿no? Entre 28,69 y 45, o sea, 29 y 45 redondeado da 16, no da exacto, pero acá no hay diferencia, obviamente es el cuello de botella, acá 23, 15 y 20, lo mismo que hice antes, la suma horizontal da 74 por día y extendido a la suma, aunque podría haber tomado directo de acá, pero lo hice en otro orden, por 20.000 me da en el mes sobre 3.600 para convertir a horas, me da esto. Todo esto cálculo es lo mismo con otros valores. Y las horas trabajadas por día, como igual que hice antes, sería las 20.000 que se requieren sobre C45, que es el ritmo equivalente, eso me da al mes y dividido 20 me da diario, ¿no? 7,97, 12,50, 6,25, 8, 6,94 y me da 42 horas hombre por día. ¿Sí? Este total y ahora aumentó el tiempo de ocio. ¿Sí? Yo en base a eso, después voy a hablar de estos números rojos, por ahora no, en base a eso y calculando como hice antes, tenemos las horas hombre al mes. Acá es donde podría estar la diferencia. Ustedes pueden poner 260 y les va a dar el número que le dio Diel y que probablemente ustedes mismos calcularon. 260 en todos. Después lo vuelvo atrás. En vez de 250, 260. ¿Por qué 250 era? Porque yo considero el tiempo necesario para hacer 20.000 piezas y era 250 horas. Hay una hora que me daría 800 piezas más. ¿Sí? Un 20, bueno, algo así. 1800, bueno, supongamos que está bien. Y acá también habría que pasar estos 260 y así. Con estos valores de 260, bueno, estas son las productividades, van a coincidir con las que pasó 10 y Diel, y estos son los costos, que creo que también va a coincidir con lo que pasó 10. Bien. Y una reducción de negativo, porque la diferencia sería de 40,45 pesos respecto de este. Claro, con este valor no da un 10%, da un 9% de diferencia, tomando la reducción en relación al original, ¿no? Bueno, yo lo voy a dejar a mi manera. Entonces vamos despacito. Y mi manera es esa. Lo vuelvo a guardar. 250. Con lo cual me da la productividad un poquitito mejor, porque como que se aprovecha mejor, la reducción un poco más y llega al 10,3%, yo le había dicho 10,4%, no me acordaba el valor. ¿Sí? Eso para comparar, tampoco se pedía. Bueno, antes de hacer un análisis más profundo, vamos a la alternativa B. El diagrama es el mismo, lo tienen presente, si no tendría que filtrar acá unas líneas y hacer, por ejemplo, formato, ocultar, ¿no? Y ahí igual para poder verlo bien habría que reducirlo. Después volvemos para atrás. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Todo esto es parecido
los ritmos, todo es igual, y la capacidad, acá viene la diferencia, ahora va a estar afectada por, bueno, acá 32 está tapado porque se borró acá, pero es esto 133 por el nuevo tiempo disponible que va a ser, vamos a desborrarlo, a volver para atrás. Y lo que está en pantalla es esto. Bueno, decía, ahí volvimos al punto S, ampliado a 140. Cuando aplicamos esto, entonces decía que esto va por K32, que cuando subimos, ahora son 160 horas disponibles porque hacemos un turno de 8 horas, o sea, sobre el original que hacíamos. Trabajamos y íbamos a suplir con horas extras, horas adicionales, digamos, en principio, pero extras, donde nos faltara tiempo. Esa era la propuesta. Entonces, cuando venimos acá, nos da esta capacidad, esta y esta. ¿Por qué está marcado en rojo? Porque si recuerdan el diagrama, estos puestos, justamente 20 y 25, tienen que poder procesar 25.000 unidades. Y esta puede procesar 16.000, o sea, el 20. En estas condiciones, hasta 8 horas, debería procesar 25.000, pero a este ritmo puede procesar 16.000, lo mismo que antes. Buenas más rechazadas, las que pasen, 16.000 en total. Y la inspección, 24.000. No puede inspeccionar 1.000 piezas por día. Y tiene que inspeccionar todo. Entonces, en rojo se señalan, acá en rosa no lo corregí, se señalan en rojo, porque había inicialmente puesto un rosa de fondo. En rojo se señalan puestos cuya capacidad es inferior a la requerida. Mostrada en la línea inmediata inferior, la requerida, que es esta. O sea, unidades necesarias de procesar por actividad. Los tiempos equivalentes, los calculamos, nos dan estos. Se hacía como antes, llaman los mismos valores. Los ritmos equivalentes, todo lo mismo. Se mantiene el cuello de botella en la misma operación 20, la operación 40 no es cuello de botella porque procesa menos piezas, eso está aclarado. Claro. Y entonces cuando calculamos la capacidad, obviamente acá nos da que podríamos obtener 12.800 buenas. Y acá 19.200 que estamos más cerca, pero no el total. O sea que lo que hay que reemplazar, no reemplazar, es reforzar con tiempo extra es en estos dos puestos. En los otros no. ¿Y cómo hacemos? Las unidades faltantes son 9.000. Hay dos criterios, ¿no? Digo, 25.000 menos 16.000, me faltan procesar 9.000. Y acá 25 menos 24.000, me faltan procesar 1.000. Estas que son unidades totales, buenas más defectuosas, ¿sí? 9.000 y 1.000 son buenas más defectuosas. Otro criterio podría decir, bueno, me faltan 7.200 buenas y 800 buenas, que sería acá. Esto contra 20.000 y esto contra 20.000. 7.200 buenas y 800 buenas. Expresar unidades buenas al mes. ¿Sí? ¿Cuál tomo? Bueno, se puede hacer de las dos formas, porque lo que yo quiero saber es las horas extras al mes. En este caso, las horas extras, ¿qué voy a hacer? Yo voy a obtener que el tiempo por unidad buena o mala es 36, lo multiplico por D60, esta es de 61, por D69, que son las faltantes, y esas 9.000 a 36, y dividido 3.600 para convertir a horas, me da que necesito 90 horas.
El mismo criterio para estas 1000 me da que necesito 6,7 horas en la inspección. Si lo hubiera hecho, porque lo pueden haber hecho por 2 caminos, y determino 7200 y 800, ¿por qué llego igual a 90? Porque en este caso, en vez de usar el ritmo de 36, voy a usar el ritmo equivalente. Porque el ritmo equivalente es por unidad buena, entonces me da lo mismo. ¿Se entiende? 7200 por el ritmo equivalente, que es para sacar piezas buenas, dividido 3600, bueno, me va a dar 90. O sea como sea, yo que lo calcule, no necesitaba estar las dos, por eso lo está pintado en gris. Pero son 90 horas acá y 6,7 horas acá, total 96,7 horas extra. En este valor creo que también tengo diferencias con Ariane 10. Yo lo revisé, por ahí encuentro después que hay o ustedes que hay algún otro error. A mí es lo que me da. Tiempo ocioso, como vimos antes, exactamente igual. En segundos hombre por unidad, 16 creo que son los mismos, 74 el mismo valor, ¿no? Esto por unidad, pero las horas trabajadas por día, acá, fíjense que yo requeriría 12,50 y 8,33 y solo dispongo 8 horas. O sea que, justamente, al sacar esta cuenta, con la misma formulita que antes, que era multiplicar los 20.000 por el ritmo equivalente y dividido 3.600 para pasarlo a horas, me da estos valores y ahora las horas extras, la diferencia entre estas horas trabajadas, que voy a necesitar que estén trabajadas, y las 8 horas disponibles. Entonces me da 4,50 y 0,33, 4,83 horas extras por día. Esto es lo mismo que esto de arriba en otro parámetro. Estos son 96,7 horas hombre por mes. Si lo divido por 20, me llega, o sea, esto en todo el mes dividido por 20 me llega a esto por día. O sea, es lo mismo, solo que esto es por mes, si se quiere, acá. Es lo mismo y vamos salvando. O guardando. Salvando, pues save in English, ¿no? Y en las primeras épocas nosotros trabajamos con software en inglés, después se tradujeron. Cuando no era con Excel, venía el Lotus y, y decía save, entonces nosotros decíamos salvar. Y después se tradujo como guardar, que es lo mismo, que era más lógico. Bueno, dicho esto, me parece que voy a tener que revisar toda esta edición para ir achicando en muchos tiempos muertos de explicación, ¿no? Dicho esto, nosotros tenemos que, vamos a tener que trabajar 42 horas hombres por día, igual que, porque es el mismo diagrama, igual que en el caso anterior, pero con otra disponibilidad, con lo cual, para eso, nosotros vamos a necesitar 4,83 horas extras por día. Acá las horas hombre por mes de tiempo ocioso, no sé si eran lo mismo, supongo que sí, 32,81, 32,81, eso era lo mismo. Y en cuanto a las productividades, ¿por qué cambiaban? Porque acá tengo 160, voy a sumar 800, pero también tengo horas extras al mes. O sea, esta N que significa horas mes normales, horas hombres normales. ¿Qué se llaman normales? Las que están en tiempo legal, normal y no extra. Esas son horas normales. No tiene que ver con el tiempo normal, si es que yo lo mencioné, o lo que vamos a ver en cronometraje. Es normal, las horas normales son las horas que se hacen en el horario que tiene uno, y las extras fuera de ese horario. En este caso, las extras se ponen acá y hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué pasa? Si yo calculo la productividad en horas hombre, como hicimos siempre por recurso, no nos afecta que sean parte extra y parte normal, se suman
Y yo acá calculo la productividad con respecto a la suma de esas horas, ¿sí? Pero acá no puedo dividir después por la productividad, por el costo en pesos, porque tengo dos costos. Entonces sí lo tengo que manejar por separado. Y eso yo no sé si no lo habíamos visto, pero bueno, a ver qué hicieron. Yo todas esas cosas las tengo en cuenta. Acá, el costo de mano de obra normal era 1.600 y el costo de hora hombre extra era el doble. Decía por ahí, 3.200. Entonces voy a valorizar esto es dividido, es el costo dividido a esta cantidad de horas, y esto tiene que ver también con esta cantidad de horas. La fórmula, bueno, la pueden ver, sería esto, pesos por las horas normales, la cantidad de las horas normales, y me va a dar el costo. Y ahora en un renglón separado, casi el 25% de horas extras, 25% en guita. Fíjense, 96, acá donde está, 96 sobre 800 es un octavo. Pero como son, casi un octavo, ¿no? Pero como son al doble del precio que se paga, de costo en realidad, se transforma en un cuarto. Y está bien, esto representa casi un cuarto de lo que pago en horas normales. Lo de máquina no cambia, no se le paga extra a la máquina. Y lo de materia prima también es independiente. Se tiene en cuenta esta materia prima para 21.250, no hagan como yo al principio que lo hice para las 25.000, porque esto estaría mal, porque acá es lo que hay que entregar, no esto, ¿sí? Esto se suma por el reciclo. Bueno, y esto me da este otro costo, cuya reducción es de 66 pesos casi, y da un 15% respecto del original, ¿sí? Estamos en target, o sea, en objetivo. ¿Y qué es lo que pasa? Después les piden comparar estas dos soluciones y cuál elegirían. Evidentemente, si nos guiamos por el costo, esta solución. Lo que quiso hacer Adrián, cuando yo lo leí en el examen, no lo entendí entonces. Me di cuenta después. Y no por su solución, sino pensando un poco. Él dice que por costo de inventario, en esta última situación, habría que sumar, para mantener el inventario le cuesta 14 pesos por unidad. ¿Y por qué no lo entendí? Porque yo pensé que quería que calcularan a ojo, no a ojo, con fórmulas, el inventario que iba a poder mantener en proceso. Y digo, van a hacer lío, porque no saben que, o sea, que es un diente de sierra, ¿no? El inventario yo no llegué a mostrar, se ve, lo vamos a ver en almacenes, cómo se consume, cómo se aporta, y hay que sacar un valor promedio, y hay que hacer el cálculo de los pulmones. Y yo pensé que estaba pidiendo esa locura, digo, está loco. No, él directamente lo que tiró el valor, probablemente ustedes al no tener la explicación lo entendieron más fácil, yo me la compliqué porque no. De que directamente a este caso le sumamos 14 pesos. ¿Cuál era su idea? Si le sumamos 14 pesos, obtenemos 3,87. En este caso, a él le dio los números distintos y le da más parecido. Contra 3,94, que como la diferencia de costo es ínfima, es pequeña, no ínfima, eh, el criterio no pasa exclusivamente por el costo. Supongamos que le diera igual. Tendría que haber puesto 15. A lo mejor ahí con los valores de él le daba, vamos a suponer que dijera 15. Pero con los valores de él a lo mejor le daba que era más parecido a los 3,88 contra 3, no, tampoco. Bueno, me parece una tontería. Una tontería, ¿por qué? Porque los costos de inventario con cualquiera de estas dos soluciones deberían ser los mismos. O sea, en los dos casos
voy a estar acumulando piezas en el proceso por las diferencias de ritmo. No lo entiendo muy bien eso. Supuestamente acá tengo que mantener un inventario más tiempo para que trabajen las horas extra. No lo veo así. Tienen que aceptar de que en este caso puntual va a haber un costo que yo discuto que no va a ser muy diferente del otro caso, y era para justificar cómo solucionaban eso, cómo elegían en función de eso, suponiendo que les daba muy parecido. ¿Cuál es la idea? Parece ser que él explicó, pero yo también lo dije en clase, que él explicó que el uso de horas extras es una solución para salir en un corto plazo de una situación dada, pero si la situación se prolonga en el tiempo, me resulta costoso estar pagándole las extras al doble a la persona. Ahora bien, por ese criterio, él quería que contesten que en el corto plazo la solución B es mejor, pero en el largo plazo me inclinaría por la solución A porque no tiene horas extras. ¿Cuál es mi cuestionamiento a eso? Que cuando yo digo que en el largo plazo no conviene horas extras porque es costoso, es porque se ve reflejado en los números. Acá parece que si yo voy a mantener esto en el largo plazo, igual me va a salir menos. ¿Se entiende? Pero habría otra cosa más de la cual no hablamos, y es que se está estresando mucho la persona que hace la sexta. Por ahí el tipo puntal de ganar guita lo acepta, yo lo he visto, eso, se matan, se esfuerzan porque tiene una moneda extra con las extras, más cantidad de horas, bárbaro. Pero también hay que tener en cuenta el fenómeno, se dice más para los que trabajan con la mente, pero el burnout, burn de quemar, ¿no? Es el quemado, es cuando uno se satura con el laburo. No, creo, por ahí digo cansada, no es tanto el burnout con tareas operativas, pero sí físicamente tiene su reflejo. No es conveniente que por un periodo muy prolongado, hacia largo plazo, yo esté dependiendo de horas extras haciendo que el tipo trabaje tanto. Hay sistemas que hacen trabajar 12 horas corridas a los tipos. Se llaman, por ejemplo, el 4x4, que hacen 4 turnos corridos, 12 horas y 4 días de descanso. O sea, pero después viene la compensación más prolongada. Es como unas vacaciones de 4 días varias veces al mes o 2 veces al mes. Entonces, que encima hay días que le cae hábiles que pueden hacer trámites, en fin, así como otros se clavan los fines de semana. Eh, pero a mí mucho no me gusta, más allá de eso se aplican, pero hay una compensación. Acá es como que todo el tiempo muy exigido y por eso tampoco es conveniente. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos que profundizar el análisis con otras cosas que pedía, aunque no lo tengo a mano. ¿Cuál sería su análisis de lo que propuso cada uno? Bueno, él agregó en la parte de compras, de la decisión de la materia prima más económica, la tomó la gerente de compras. En realidad no está muy claro y por eso yo no pensé en eso. Eh, si la decisión la tomó ella o si le ordenaron explorar y se hicieron todas las formalidades, como fuera especificación, o más que fuera especificación, un cambio de ingeniería para poder aplicar eso. En la respuesta que insinuó Adrián dice no, como que se mandó sola y eso es algo criticable porque los cambios esos los dispone ingeniería. En realidad, como está, el enunciado es muy escueto para eso y no se puede deducir. O sea que si alguien no se avivó de eso, para mí no es tan importante. Él ponía que si alguien no se avivó de eso, además le tenía que bajar puntos en la parte de ingeniería de producto. Con lo cual estoy pensando que va a pensar en una nota única, pero bueno, eso lo vamos a ver. Todavía no lo hablé. Otra cosa, mariposa. El análisis, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Fíjense, uno tiene que ser
no ceñirse estrictamente y ser bastante crítico con lo que saca. Por ejemplo, acá habíamos obtenido las horas por puesto. El puesto 10, 8 horas. El puesto 20, 12,50. El puesto 40, 6,25, etc. Fíjense que estos eran turnos de 6:30. De vuelta, aceptando que 6:30 es legal por hacer el turno, que no se le está reduciendo respecto a lo anterior, que hay un acuerdo para... En realidad no se puede bajar el sueldo, pero sí no se puede hacer sin un acuerdo. Si el operario o el empleado lo firma y se lleva ante el Ministerio de Trabajo, creo, se puede hacer. Pero buenas a primeras la empresa no te puede bajar el sueldo. Si no le gusta tu sueldo, te puede echar. Pero bueno, hoy en día las leyes son muy rígidas en eso, entonces le cuesta mucho echar. Eh, ¿Qué pasa? Nos vamos por las ramas con eso, pero al tocar el tema a él con tantas cosas, exige. Esto me paso de las 8 horas. ¿Cuánto? O sea, 1,23 veces un turno, ¿sí? Acá que hice, divido por 6,5. Y es lo que hago esto acá. Como yo sé que tengo un hombre, dividir por 6,5 es decir cuántos hombres necesito por puesto. Si yo puedo poner 1,23 hombres en este puesto, lo cubro. Si yo puedo poner 1,92, lo cubro. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hice abajo? Esto no lo aclaré porque era mucha explicación. Este que es 2,50, 1,92, pongo 2, no hay ninguna duda. No le va a sobrar mucho tiempo. Este que es 0,96, 1, no hay ninguna duda. Pero uno por turno. ¿Y qué me dice esto? ¿Por qué voy a tener un hombre trabajando en la reparación el turno mañana y un hombre trabajando en la reparación en el turno tarde si con que trabaje un turno, uno solo, me alcanza? Primera conclusión de esto, la primerísima. Al habilitar 2 turnos, ese puesto no es necesario que esté los 2 turnos. Y acá hay que olvidarse del proceso continuo en cuanto a la fluidez que tenía inicialmente. No es una línea. Acá es cuando se puede hacer de a lotes, de a tandas, y se hace una cosa híbrida. O sea, podría considerarse continuo en que es un único producto y no se hace cambio de setup. Pero no es continuo en cuanto a que trabaja a tirones, digamos, como yo le digo yo, a tirones, ¿no? En tandas, lotes. Y ahí es donde no hay ningún problema en poner una persona un turno, mientras tanto que sigan trabajando con las piezas que sí salieron buenas. Aparte se forma un stock suficiente como intermedio, ¿no? Para que tenga fluidez el sistema. Pero el tipo que repara, basta con que esté 8 horas. Lo que puedo hacer es desfasarle el horario y ese tipo entra en un horario normal. No normal. El horario es normal, pero eh, normalmente yo expliqué también que los turnos suelen ser entrando a las 6 de la mañana. Claro, son de 8 horas, el otro a las 15. Este podría entrar a las 8 de la mañana como los administrativos y ocupar el turno administrativo y trabajar 8 horas, porque es una sola. Entonces ya tenemos uno menos que no entró en el cálculo de productividad. La productividad yo le estoy pagando a otro más que se va a rascar 100% del tiempo. En realidad, si lo repartirían entre los dos, el 50% se rascarían cada uno, pero es mucho tiempo que estoy pagando a alguien para que haga exclusivamente eso y el resto del tiempo nada. Es mucho tiempo. Sigo mirando a mi recuadrito ahí y no a la cámara, pero bueno. ¿Y qué hay de los otros? Obviamente este que ocupa 2, tampoco, este sí, uno a la mañana, uno a la tarde. Pero ¿qué hay de estos otros? La suma de estos otros, si lo hacemos por acá, creo que me da, en total me iba a dar 7. O sea que me va a dar, no, este no. Este me equivoqué. Este.
3,58. Esto quiere decir que la dotación de estos 4 puestos, de 3 puestos, de estos 3 puestos, este y este, me basta con 4 personas. ¿Eso qué quiere decir? Pongo una persona que trabaja el turno mañana acá, otra que trabaja el turno mañana acá y otra que trabaja el turno mañana acá. Ya tenía 2 y 1, 3 acá y una en cada puesto. Tengo, o sea, en turno mañana tengo uno por cada puesto. En el turno tarde ya, no, ya tengo uno acá y uno más, porque ese uno más, esto que me da 3,58 la cantidad de personas totales, pero ya tenía estas 3. Totales era, no, perdón, totales, 4 para estos, perdón, 4 para estos 3 puestos, más 3, 7, 7 en total. Entonces, esto significa, yo puedo poner, fíjense, 23% de 6 horas y media, aunque sea 2 horas y es más del 23%, un tipo lo pongo a hacer esto. 2 sobre 6,5. A ver, bueno. ¿Qué no le gustó? Está bien la fórmula. Bueno, no sé, lo tendría que hacer por acá. Un 30,7%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que me cubre acá. Ahora que se escucha el ladrido de allá, es otro de los machitos, las hembras están acá. Un tipo a la tarde labura 2 horas en este puesto, 2 horas en este puesto y el resto del tiempo acá, o al revés, 2 y media, 2 y media y 1 y media, más proporcionado, ¿sí? Un solo tipo. Entonces, ¿qué dotación necesito? 7. ¿Cómo calculo la productividad? Voy a calcular las 20.000 piezas sobre los 260, 260 horas totales. No, por turno, sobre 130. 130 es la cantidad de horas totales de un turno. Sobre 130 y tengo 7 personas trabajando en un turno. O sea, de vuelta dividido 7. Y me da 22 unidades por hora hombre. Mejoró mucho, ¿no? Fíjense, cuando vengo acá, que me estaba dando 16. ¿Sí? O sea, con esta alternativa de los 2 turnos, en el turno segundo me basta tener 2 personas, el que va a ser el cuello de botella, más el que va a cubrir otros 3 puestos. Eso es hacer un análisis criterioso de ingeniería. Por supuesto, la persona esa que haga los 3 puestos tiene que estar entrenado en los 3. No, no es nada del otro mundo. Seguramente puede hacer una inspección, lo otro un embalaje. O sea, tengo que ver eso. Pero hay que buscar esa factibilidad. Y lo otro, en este caso, que analizo es, si el tipo trabaja 8 horas, sumarle 4 horas y media es demasiado. Más 4,83, no puedo poner la misma persona. ¿Por qué? Yo dije que puede excepcionalmente trabajar 12 horas. 12 horas tampoco todos los días. ¿Por qué?
porque el que hace 4 por 4, ¿qué hace? Trabaja 4 días, 12 horas y 4 días descansa. Este tipo está 5 días a la semana, o sea, una vez más, y descansa 2. Es demasiado. Uno, eso. Y lo otro es que por ley, y esto ustedes no lo saben, ¿no? El tipo se retira 1 hora, no puede volver a ingresar hasta pasadas 12 horas. O sea, se quedó más tiempo, tiene que volver a ingresar pasadas las 12 horas, legalmente. O sea, si el tipo hizo más de 12 horas en total, seguramente, supongamos que su turno era hasta las 3 de la tarde. Entonces le suma, esos son 8 horas netas, le suma 4 horas hasta las 7. No puede entrar a las 6 del día siguiente como debería, tiene que entrar a las 7. Por eso, no, es más, ahí sumando el almuerzo y todo eso, ¿no? Que acá no estaba contemplado. Peor, serían 3 horas que puede hacer. Bueno, hay que buscar otra solución. Y la otra solución podría ser poner 2 hombres a hacer horas extras. Eso se podría. Pero ¿qué pasa? Esos 2 hombres tendrían que ser uno que conozca este puesto e ingrese antes a la mañana y otro que termine más tarde, cuando lo cubre, porque, no sé, tendría que ser que le quede así. Es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo más fácil? 4,83 en relación a 6,5 horas, no, a 8 serían esto, me justificaría poner un hombre trabajando horas normales. ¿Qué significa normales? No lo está haciendo como extra a la tarde y complementa esas 4 o 5 horas más esos 20 minutos que le faltaban a la inspección. Y más otras tareas que le asigno que pueden ser del stock, de hacer control de inventarios, no sé. Sería otra función y no de producción, pero según el tamaño de la empresa, porque esto tendría que ser una empresa chica, podría hacerse. Fíjense que pagarle a una persona en un turno adicional al costo normal de la hora me sale más barato que pagarle a las horas extras a estas personas. O sea que le podemos buscar la solución por ese lado. Acá la dotación para este caso sería 1, 1, 1, 1, 1 y 1 a la tarde que termina lo que falta, cobrando horas normales. Entonces ahí, ¿cómo calcularíamos? La dotación sería de 6 con 8 horas cada uno, más 6 por 8 por 20, 960 horas hombre, y más 20.000 unidades, dividido eso en horas hombres, me da un poquitito menor, 20,83, y entonces la mejor solución se transforma en la alternativa A, porque la otra me da casi 22, ¿sí? Y esta 21. Y hablamos de los 2 casos se pueden hacer a largo plazo. ¿Qué tal? Lo único que no me gusta de la alternativa A es eso de las 6,5 horas. Para el caso este estaría bien, pero esa de modificar el horario de la cantidad de horas trabajadas no es una solución viable así nomás. Pero dentro de las opciones que me dan, si eso fuera posible, y estaría un poquito mejor. Como ven, hay tantas ambigüedades, por eso mi docente, cuando yo empecé el primer día en Orga, me dijo, acá 1 más 1 puede dar 2, como puede dar 3, como puede dar 1,5, y a eso se refería. No es tan estricto, pero dentro de los valores que me dicen que es distinto de 2, el 1 más 1, ustedes,
tiene que tener la lógica y no sonar cualquier cosa, o no se justifica por eso cualquier cosa. Bueno, espero que les haya servido y si hay alguna duda me consultan. Y ahora voy a tratar de editarlo porque no podemos tirarles todo este balurdo tan largo. Gracias, buenos días. Sobre otras consultas de preguntas del parcial, las pueden hacer una vez que reciban el archivo que yo les mando con el instructivo para corregir. Inclusive, cuando yo mando eso, dice cómo evaluarlos, o sea que van a ver cómo son evaluados y qué directiva nos dan a nosotros. Ya había modelos en donde eso lo habían visto. Saludos. Finiamo.